Gente, bienvenidos a un nuevo video del curso. El día de hoy voy a hacer un pequeño resumen acerca de sumas de Riemann y cómo o cuál es la conexión de estas sumas con las integrales. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Miremos que si yo tengo una curva dada por la línea amarilla, la cual está representada por una cierta función, y quiero calcular el área bajo esa curva en el intervalo AB, lo apropiado o intuitivo que se nos puede venir a la cabeza sería decir, coloquemos rectángulos, ¿verdad? Y ya que nosotros sabemos que el área de un rectángulo es base por altura, nosotros podríamos aproximar la suma de todas las áreas de estos rectángulos que aparecen aquí y decir que esa área podría ser, obviamente de forma aproximada, repito, el área bajo la curva. Ahora bien, aquí yo he inscrito algunos rectángulos solamente para conocer o expresarme un poco mejor de lo que yo estoy hablando, pero miren que hay un inconveniente y es que aparecen unos huecos, ¿verdad? O sea que el área aproximada no sería tan buena, no sería una buena estimación. Entonces lo que uno acostumbra a hacer es ampliar o incrementar el número de rectángulos. Entonces miren qué sucede. Los espacios que aparecen o que aparecían en el lado de acá empiezan a disminuir. Y si aumento aún más el número de rectángulos, miren que la aproximación tal que la suma de todas las áreas de todos estos rectángulos, ahora sí va a ser una muy buena estimación para el área bajo la curva en el intervalo AB. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente, sabiendo que el área de un solo rectángulo es base por altura, nosotros diremos que la base va a ser una cierta cantidad que vamos a llamar delta X, porque nos estamos moviendo en ciertas variaciones a lo largo del eje X, esa sería la base, y la altura sería el valor de la función, es decir, f de x, para un cierto valor x. Entonces, si nosotros designamos al límite inferior del intervalo como x sub 0 y al límite superior del intervalo como x sub n, y escogiendo para un cierto intervalo un punto x sub k, nosotros vemos que la altura sería igual a la imagen de ese valor de x sub k, es decir, f de x sub k. Por lo tanto, uno podría decir que el área, el cual va a depender de este valor n, que es el número de rectángulos que nosotros vayamos a inscribir dentro o por debajo de la curva, sería igual a la suma de todas las áreas de cada uno de los rectángulos. Base delta x por altura f de x. Esa sería el área de un rectángulo, base por altura. Y sumo todas las áreas. Entonces, lo común sería decir, bueno, definamos el valor de delta x igual para todos los rectángulos. Entonces, este delta sub k de x va a ser, o lo vamos a definir como un delta x normal, que sería el límite superior del intervalo menos el límite inferior del intervalo dividido el número de rectángulos. Y este valor de x sub k, que sería un punto arbitrario, lo vamos a definir por ahora como el valor del límite inferior del intervalo más k veces delta x. Ahora, aquí yo lo muestro como si fuera una definición, pero uno realmente puede mostrar que esto es así. O sea, no es una definición como tal. Uno llega a esta cantidad. ¿Cómo? Supongamos que x sub 0 es igual a este punto de aquí sería x sub 1. Como esta anchura es delta x, pues x sub 1 sería a más delta x. Este punto de acá, que es x sub 2, sería a más delta x, 2 delta x. Entonces, cada vez que yo vaya corriendo diferentes puntos en k, asimismo voy aumentando el k aquí en cierta cantidad de veces delta x. Muy bien. Ahora, al inicio del curso yo les decía que este valor de delta x, cuando se hacía muy pequeño, nosotros lo definíamos como un dx, como un diferencial. Entonces, miren que a medida que el número de intervalos se hace mayor, la anchura del delta x se hace más pequeña. ¿Ven? Recuerden que el delta x es la base del rectángulo. Entonces, nosotros en el límite, cuando el número de intervalos es muy grande, ahí ya el área bajo la curva va a ser exactamente igual a la
integral de la base, que ahora ya no va a ser delta x, sino que va a ser dx, por la altura que es f de x. Entonces esta es la conexión entre las sumas de Riemann y las integrales que nosotros hemos venido trabajando. Ahora, esta integral debe ser evaluada en el intervalo AB, porque ahí es donde nosotros queremos calcular el área. Miremos algunos ejemplos y veamos cómo funciona esta parte de sumas de Riemann. Empecemos por lo clásico. Supongamos que yo tengo el intervalo AB y la función f de x igual a 1. Nosotros tenemos ya nuestras ecuaciones, las conocemos, el área, el delta x y el punto arbitrario x sub k. Bien, entonces, como f de x es igual a 1, entonces reemplazo el 1 aquí. Entonces yo tengo esta cantidad que está acá. Y delta x, que es pues, la definición, b menos a sobre n. Te lo reemplazo acá. Miren que b, a y n no dependen de k. Entonces lo puedo sacar de la suma y me queda la sumatoria de 1. Pero ese 1 debe sumarse n veces. Por lo tanto, esta sumatoria que aparece aquí es igual a n. Miren que n se cancela con el n y me queda b menos a. Ahora, ese sí será el área. Supongamos que b y a tienen valores. Supongamos que a es igual a 1 y b es igual a 3. Si a es igual a 1 y b es igual a 3, la base vale 2. O sea que el área de este rectángulo que está aquí sería 2, que es la base, por 1, que es la altura. 2 por 1, 2. ¿Cierto? Pero miren que si yo reemplazo 3 y 1 aquí, me da el área igual a 2. ¿Cierto? ¿No me creen? Miremos otro ejemplo. Supongamos ahora que yo tengo la función f de x igual a x. Entonces, como f de x tiene ese valor, voy a reemplazarlo aquí. Por lo tanto, tengo que f de x sería x, pero que depende de k, ¿cierto? Y ahora aquí voy a reemplazar la definición de el x sub k. Entonces me aparece acá. ¿Listo? Lo único que hice fue reemplazar el x, donde está f de x, es lo que aparece aquí, y ahí voy a colocar esta definición, o sea, reemplazo de nuevo. Para calcular esta sumatoria, lo que voy a hacer es hacer propiedad distributiva y me da lo siguiente. Entonces tengo dos términos en la suma, uno en verde y uno en amarillo. Miren que este delta x lo he puesto al cuadrado porque sería delta x por delta x. Ahora solucionemos por parte las sumas. La primera suma en verde. A y delta x no dependen de k. Miremos. Delta x no depende de k y a tampoco. Por lo tanto sale de la suma y me queda la sumatoria de 1 n veces. 1 más 1 más 1 n veces. O sea que esa suma me da por lo tanto n. ¿Qué hago aquí ahora? Reemplazo el valor de delta x. Por lo tanto, esta suma, la primera suma, me quedaría a por delta x, que sería b menos a sobre n por n. Los n los puedo cancelar, o sea que al final de cuentas esa suma me queda a por b menos a. Ya está la primera suma. Vamos a revisar la segunda sumatoria. La segunda sumatoria sería esta. Delta x de nuevo no depende de k. Puedo sacarle la sumatoria y me queda la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k. Entonces aquí voy a usar un poco. Permítame hacer lo siguiente. Voy a sacarme esto debajo de la manga. Da como resultado de esa suma esta cantidad. ¿Por qué razón? Bueno, pues lo que ocurre es que esta suma que aparece aquí da como resultado n por n más 1 sobre 2. Bien, por ahora créanme. Entonces, ¿qué hago aquí? Como lo hice en la parte pasada, voy a reemplazar el valor de delta x. Entonces, al reemplazar me queda b menos a sobre n, que es el valor de delta x al cuadrado. Entonces debo expandir ese binomio y al expandirlo me queda el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado sobre n al cuadrado. Y aquí en este igual también he puesto la distribución de este n con estos dos términos. Entonces me queda n cuadrado más n. Muy bien. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Al multiplicar, puedo multiplicar los denominadores, o sea que me queda 2n cuadrado. Pero este n cuadrado que aparece aquí se puede simplificar tanto con este señor como con este señor. Hay que tener cuidado, no puedo cancelar con este nomás. Él debe simplificarse para ambos porque aparece una suma.
O sea que después de un par de pasos, eso me da como resultado lo siguiente. Muy bien, ya tengo resueltas las dos sumas. Entonces miremos que esas sumatorias me van a dar esta cantidad que aparece acá, tanto la parte en verde como la parte en amarillo. Ahora, como nosotros necesitamos calcular el área exactamente, recuerden que el número de rectángulos inscritos bajo la curva debemos tenderlo o tenderlos a infinitos. Debemos tender el número de intervalos a infinito. Por lo tanto, al hacer el límite cuando n tiende a infinito del valor que hemos calculado y además teniendo en cuenta que el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n es igual a 0, ahí nosotros eliminamos este último término que aparece acá y el área, ahora el valor exacto del área, me va a dar como resultado lo siguiente. Simplifiquemos un poco esta expresión. Este 2 lo reparto para los tres valores que aparecen aquí. Miremos que este 2 se va a cancelar con este 2 y me queda el AB. Como pueden observar, el primer y último término se cancelan, ¿verdad? Y aquí voy a tener b cuadrado sobre 2 más a al cuadrado sobre 2 menos a al cuadrado. Por lo tanto, eso me va a dar como resultado que el área es igual a esta cantidad que aparece aquí. Ahora miremos la conexión con las integrales. Recordemos que la integral, como vimos anteriormente, se relaciona con el área a través de la siguiente ecuación. Pero recordemos que nuestra función era igual a x. Por lo tanto, en el f de x ponemos x. Esta integral nosotros podemos resolverla, por lo menos su primitiva. La antiderivada podemos calcularla. ¿Cuál es la antiderivada de x? Utilizando nuestra ya conocida fórmula x a la n más 1 sobre n más 1, donde n aquí es igual a 1, entonces nosotros tenemos que esa integral es x al cuadrado sobre 2. Pero esa integral debe evaluarse en los límites del intervalo. El intervalo es AB. Entonces aquí, spoiler, voy a utilizar algo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Por lo tanto, evaluar la antiderivada en los límites se realiza de la siguiente manera. Se evalúa primero el valor en el límite superior y a ese resultado se le resta la evaluación de la antiderivada en el límite inferior. Es decir, b al cuadrado sobre 2 menos a al cuadrado sobre 2. Miren que he reemplazado el valor de b y el valor de a donde se encuentra el valor de x o donde se encuentra la variable x. Entonces repito, primera parte, b al cuadrado sobre 2 y a esa cantidad le resto a al cuadrado sobre 2, que sería la evaluación del límite inferior en el valor de x. Ahora, obviamente esta parte que está aquí la puedo simplificar un poco más, mirando que los denominadores son iguales, por lo tanto coloco el mismo denominador, resto los numeradores. Ahora bien, miren que esta cantidad que aparece acá es igual a esta área. Y ahí es donde está la conexión de las sumas de Riemann con las integrales que nosotros hemos definido. Obviamente, como estas integrales provienen de ese tipo de sumas, estas integrales también se conocen como integrales de Riemann. Muy bien, espero el video les haya sido de utilidad. Puse algo de esfuerzo para realizarlo en último momento, así que espero se suscriban, compartan. Nos vemos en el siguiente video del curso. Saludos, chao chao.